Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. 8 de la mañana con un minuto y comenzamos una nueva edición de Agenda Económica AM en una nueva semana de revisión de lo que van a ser las noticias económicas a nivel nacional, a nivel internacional, que van a estar marcando esta jornada y esta semana. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con el dólar, que lo vamos a revisar en un ratito más, está sobre parte de la semana, sobre los 970 pesos, digo. En un ratito más también vamos a conocer una nueva encuesta de operadores financieros luego de la reunión de política monetaria del mes de enero. Así que vamos a tener información que vamos a estar analizando y vamos a partir con algo que acá en Agenda Económica tuvimos la oportunidad de conocer en persona durante la semana pasada, que es esta operación de Chuquicamata subterránea. Una de los proyectos estructurales más emblemáticos, más importantes de Codelco, y donde están puestos gran parte de los ánimos, de las esperanzas de la minera estatal de ir comenzando a revertir la compleja situación que hoy día tiene Codelco, con una deuda importante, con un aumento en sus costos que la hacen cada vez menos competitiva, y también con una expectativa de ir cada vez más superando la producción, que también sabemos que está estancada hace bastante tiempo. De hecho, en 2023 tuvimos la producción más baja en casi 20 años, en más de 20 años. Por lo tanto, gran parte de las esperanzas, como les decía, de la minera estatal en aumentar su producción y en mejorar sus resultados están puestos en este proyecto estructural en particular, el que fuimos a conocer, y ahora le presentamos el informe que preparamos acá en Agenda Económica. Es uno de los proyectos más emblemáticos y vanguardistas de la minería mundial, la transformación de la centenaria Chuquicamata, la mina a rajo abierto más grande del mundo, en una de las minas subterráneas más modernas del planeta, y que en CNN pudimos conocer. Nos trasladamos hasta Calama para conocer desde el interior el funcionamiento de Chuquicamata subterráneo, el proyecto estructural más importante de Codelco, que busca darle una vida útil por más de 40 años a la mina más icónica de nuestro país. La expansión subterránea de Chuquicamata contempla 3 niveles de profundidad. Hoy recién está en proceso el primero de ellos. En total serán casi 900 metros desde el fondo del rajo actual, pero 2 kilómetros contados desde la superficie. Su explotación incorpora tecnología de punta que la hace más eficiente y sustentable, pues reducirá en un 97% la emisión de material particulado, no aumentará el consumo hídrico y disminuirá de forma importante el consumo de diésel. Pero junto con los cambios tecnológicos, también hay cambios culturales que se llevan a cabo en su interior. Es el proyecto minero líder en participación femenina. Tenemos operadoras, aprendices, jefas de turno, jefas de operación, jefas de proceso. Tenemos jefas de unidad, en mi caso. Y fui la primera jefa de operación en mina Chuquicamata subterránea. Estuve 1 año encargada de un equipo de 50 personas. Y el tercer año ya estoy como jefa de unidad, de la unidad completa de 200 personas aproximadamente. Y para nosotros es un súper avance, porque generalmente estos números se dan en áreas que son de staff. Y acá tenemos un alto porcentaje de dotación femenina en el área productiva, que eso es muy poco que se ve en otras partes. En la mina subterránea de Chuqui tenemos 20% de mujeres jóvenes, mujeres profesionales, mujeres que ocupan cargos de supervisión, como supervisora, como jefas de turno. Entonces, claro, nuestra cultura está cambiando porque tenemos mujeres, está cambiando porque necesitamos relacionarnos de otra manera con el medio ambiente, está cambiando porque necesitamos tener una relación de buenos vecinos con nuestras comunidades, está cambiando porque estamos incorporando nueva tecnología. Tecnología que es posible apreciar a simple vista en sus túneles, donde gran parte de la maquinaria es operada a distancia. De hecho, podríamos decir que el Centro Integrado de Operaciones, CIO, es el cerebro de Chuquicamata subterránea. Desde aquí se dirigen y supervisan de forma remota todos los procesos, desde que la roca se extrae hasta que se transforma en cobre y molibdeno. Acá tú ves la disminución que viene del chancado secundario terciario, el cual pasa por los molinos de barra, pasa por estos molinos de barra, los cuales disminuyen aún más la piedra, pasan a la clasificación de las baterías que se pueden ver acá arriba. Y después de eso pasan a la flotación, en la cual a través de las burbujas se va recuperando el cobre, se va recuperando, y eso pasa a la planta de molibdeno, en la cual el molibdeno se separa del cobre, el cobre pasa a la fundición y el molibdeno pasa a la venta en estado de polvo.
Procesos que son clave para ir cambiando la forma en que se están haciendo las cosas en Codelco. El rendimiento de la minera estatal se encuentra estancado hace 2 décadas. Las 5 millones de toneladas de cobre que Chile produjo en 2023 reflejan una caída en la producción que además es la más baja desde 2003. Lo más grave es que esto se debe casi exclusivamente a Codelco, ya que la minería privada de hecho aumentó su producción. Por eso, aumentar su eficiencia y acelerar sus proyectos estructurales es clave para mantener su sitial como la mayor productora de cobre del mundo y principal generadora de ingresos fiscales para nuestro país. Por eso, fue el ministro de Hacienda en persona quien supervisó el desarrollo de este proyecto, que se espera alcance las 140.000 toneladas de producción en 2030. Quisiera decir que ha sido muy importante poder materializar esta visita porque nos permite ver lo que va avanzando esta compañía, donde muchas veces discutimos sobre problemas, sobre el proyecto que se demoró, etcétera, pero ahora estamos viendo el fruto de esos proyectos estructurales. Hasta hace poco, en términos de producción, Codelco estaba en una dirección descendente. Hoy se está nivelando y ya a contar de los próximos años va a empezar a recuperar sus niveles de producción nuevamente. También hemos conocido en el curso de esta visita las metas que tiene la empresa en términos de gestionar de mejor manera sus costos y ser por lo tanto también más rentable desde esa perspectiva. Y es que el aumento de producción permitirá avanzar en los objetivos de Codelco, que son reducir sus altos niveles de deuda y disminuir sus costos, que están entre los más altos de la industria minera. Bueno, esta es una visita muy importante. Piensen ustedes que ha sido casi 10 años que ningún ministro de Hacienda visitaba una operación de Codelco y nosotros sabemos lo estratégico que es Codelco para el país, para la hacienda pública. Tenemos una década esta que vamos a tener por lo menos 40.000 millones de dólares en inversiones en proyectos. El proyecto de Chuquibamba Subterráneo es un proyecto muy central, lo que nos va a permitir justamente poder empezar a recuperar nuestra producción. Efectivamente, el año 2023 nosotros incumplimos nuestro programa de producción, pero ya estamos proyectando mayor producción que lo que fue el año 2023. Supera los 1.350.000 toneladas. Indudablemente la producción es un agente muy importante en la reducción de costos. Medidas destinadas a seguir manteniendo eficiente y competitiva la mina más icónica de nuestro país, que comenzó a operar hace más de 100 años a rajo abierto y espera seguir bajo tierra por 40 más. Un proyecto bastante impresionante cuando uno tiene la oportunidad de conocerlo desde dentro y desde las entrañas de la tierra, más de 2 kilómetros debajo de la superficie. Es verdaderamente impresionante el nivel. Uno no sabe cuando uno no conoce la magnitud de ese tipo de proyectos. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a adelantarnos un poquito a lo que va a ser el comienzo de la discusión en el Senado de la reforma de pensiones, que sabemos lo último que conocimos durante el mes de enero fue que fue despachada desde la Cámara de Diputados y ahora corresponde su tramitación en el Senado. Y ya, como ustedes lo deben saber, ya han comenzado varias discusiones de cómo se va a dar ese debate legislativo en el Senado, donde el Ejecutivo deberá ir a buscar los votos de otros sectores. No le basta con los votos oficialistas y por lo tanto se está hablando de qué fórmulas van a poder convencer a los parlamentarios para sumarse a esta iniciativa del gobierno. Una de esas ha sido, por ejemplo, la distribución del 6% de cotización adicional, que sabemos que es uno de los puntos clave, uno de los nudos de esta reforma, y donde el gobierno ya comenzó a hacer llamados a la oposición a recordar lo que ocurría cuando el expresidente Sebastián Piñera presentó su reforma de pensiones, donde él en su proyecto proponía esta división de 3 y 3%, 3% a cotización individual, 3% a solidaridad. Y ese es el llamado que están haciendo desde el Ejecutivo ahora, aunque no convence a todos en la oposición. Los invito a revisar el informe de cómo se viene la discusión de la reforma de pensiones en el Senado. Un aporte del 3% adicional y gradual, un fondo de ahorro colectivo y solidario de 3% de este 6% de cotización adicional, que son de cargo del empleador, serán administrados por una institución pública. Suena conocido, ¿no? Recién comenzaba el año 2020 y el entonces presidente Sebastián Piñera daba a conocer al país los ejes de la reforma de pensiones que ingresaría al Congreso. Días después de esa cadena nacional, la OMS declararía una pandemia mundial y todo quedaría en nada.
4 años después, el gobierno, que en ese entonces era oposición, recurre a esa iniciativa para avanzar en la propia. La fórmula del 3-3 fue una fórmula que propuso en su entonces Sebastián Piñera, pero que la actual oposición rechazó. Y por lo tanto yo creo que en honor a la voluntad de acuerdos que se construyó por parte del expresidente Sebastián Piñera, sería bueno reponer la fórmula del 3-3 en el Senado. Palabras de la vocera de gobierno que aluden a ese espíritu republicano que se generó durante el funeral de Estado del expresidente Piñera. Sin embargo, ex colaboradores del fallecido mandatario ya no piensan igual que hace 4 años. Si bien hemos tenido un espacio de mayor reflexión, yo esperaría que nadie tome la contingencia para tratar de sacar algún rédito que sea en algo distinto. Es una mala frase el tratar de decir reivindiquemos al presidente Piñera en algo de hace 3 años atrás, que todos los ministros que hoy día eran parlamentarios en ese momento votaron en contra. Entonces no tiene ni un sentido que ellos quieran reivindicar algo de lo cual no les gustaba y que además cambió radicalmente después de la pensión garantizada universal. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué el cambio del 3-3 que había en la discusión del proyecto previsional en el pasado gobierno con lo señalado por el expresidente Piñera en sus últimas apariciones de prensa? Porque entre medio se creó la PGU y la PGU involucra más de 3 puntos destinados a solidaridad. Por consiguiente, ese factor solidario queda cubierto ya con lo que es la PGU. ¿Y qué planteaba la propuesta del expresidente Sebastián Piñera a grandes rasgos? Primero, aumentaba la cotización obligatoria en 6 puntos a cargo del empleador y donde una mitad iría a ahorro individual y la otra para ahorro colectivo y solidario. Este 6% sería administrado por un ente público y contemplaba a otras organizaciones sin fines de lucro como cooperativas de afiliados. Las AFP no administrarían esos fondos y además estas comenzarían a devolver parte de la comisiones cobradas a los afiliados cuando los fondos rentaran negativo. Las similitudes con la propuesta del actual gobierno son evidentes. La gran diferencia es la pensión garantizada universal. Esperamos avanzar durante los próximos meses la reforma de pensiones para que todos quienes han trabajado durante toda su vida puedan tener una pensión digna y que la PGU aumente, pero además que exista solidaridad en el sistema para favorecer particularmente a las mujeres. Debate que excede a los integrantes del anterior y actual gobierno. También se da a nivel legislativo. No hay duda que la urgencia es tener un nuevo sistema de pensiones de carácter mixto. Y el expresidente Piñera lo tenía muy claro. Yo espero que los actuales parlamentarios lo sigan teniendo claro, pero al mismo tiempo sean coherentes y consecuentes con lo expresado en sus exequias. Es el momento de legislar justamente para dar continuidad a uno de los acuerdos que pretendió sacar adelante el expresidente Piñera en el Congreso. El gobierno debe entender que la fórmula del 3 y 3 que en su momento acordamos durante el gobierno del presidente Piñera es una fórmula que ya no sirve. Primero porque está la pensión garantizada universal. Porque la PGU significó sumar 5 puntos más de cotización a las actuales. Entonces, a mí me parece que hay muchas cosas que evaluar, pero obviamente hay ideas muy importantes que vamos a extraer del proyecto del presidente Piñera, pero las cosas han cambiado porque esto fue hace mucho tiempo, las condiciones del país eran distintas. Reforma de pensiones que retomará su tramitación en la Comisión de Hacienda de Trabajo y Previsión Social del Senado la primera semana de marzo. 8:14, nos vamos a una breve pausa acá en Agenda Económica, pero ya volvemos con más informaciones. 8:19, estamos de vuelta acá en Agenda Económica y vamos a seguir analizando los temas que van a estar marcando esta semana, y uno de ellos, por supuesto, como lo ha sido durante ya hace bastante rato en nuestro país, es lo que está ocurriendo con el tipo de cambio. El dólar parte esta semana en el rango de 8.70. Desde inicios de diciembre, donde estaba rondando los 8.50, ha subido prácticamente 120 pesos. Queremos saber qué es lo que está ocurriendo con el dólar, cómo se vienen las perspectivas a mediano y corto plazo, y para eso vamos a conversar con Joseba Rodríguez. Ustedes ya lo están viendo en pantalla, él es el director regional para Admirals. Joseba, muchas gracias por acompañarnos a esta hora acá en Agenda Económica. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias a vosotros. Joseba, yo comentaba, hemos visto un rally alcista del dólar desde hace ya un par de meses, casi 120 pesos acá en Chile, desde los 8.50 que estaba rondando ahí a inicios de diciembre, pero parece que esta barrera de los 8.70
está generando ahí un límite psicológico para el dólar, porque ese se ha mantenido ahí durante las últimas semanas. ¿Cuál es el panorama que están viendo ustedes en estos momentos para el tipo de cambio? Sí, efectivamente, como bien decías, el dólar ahora cotiza por sobre los 9,70, ¿okay? Ya esto implica una subida de un 11% en lo que lleva de año. Y bueno, lo que podemos esperar ahora mismo respecto al dólar, pues inicialmente es que siga levemente con esa fortaleza. Lo cierto es que el peso chileno ha sufrido mucho. La semana pasada conocimos el informe, las minutas de la última reunión del Banco Central de Chile. Y bueno, el sentimiento que genera en el mercado es un sentimiento de aceleración en cuanto a la normalización de esas tasas de interés, con lo cual debilitan un poco el peso chileno, y por su parte el dólar americano pues se sostiene también con el sentimiento que deja la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? A finales del año pasado quizás veíamos una reducción de tasas algo más rápida, pero lo cierto es que ahora mismo el mercado hasta mediados de año, es decir, hasta la reunión de junio, no espera una reducción en las tasas por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y bueno, eso hace pues, situar ahora mismo el dólar en torno a los 970 pesos. Joseba, y este factor de las tasas en Estados Unidos y en Chile, el denominado diferencial de tasas, ¿sigue siendo el principal factor que está manejando, guiando hoy día el movimiento, la trayectoria del dólar, o hay otros factores que tenemos que estar mirando? Sí, diría que sobre todo durante las últimas jornadas, desde que el dólar llegara a máximos de este año durante los últimos días, pues el principal motivo, o lo que más se está fijando el mercado, es esa diferencia de tasas y ese comportamiento que están presentando los bancos centrales, ¿no? Para esta semana quizá podemos considerar una semana un poco más tranquila. Hoy es festivo en los Estados Unidos, con lo cual esperamos un dólar bastante estable. Empieza en rojo la jornada de hoy, y a lo largo de la semana sí que es cierto que para el día del miércoles vamos a conocer, en este caso, las minutas de la última reunión de política monetaria, pero por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, reunión que tuvo lugar a finales de enero del mes anterior, y que pues, donde básicamente se mantuvieron las tasas estables y donde se generó también ese sentimiento de un poco de cautela y esperar ya hasta mediados de año para ver un recorte de tasas en Estados Unidos. Esto lo que hace de alguna forma es apreciar o sostener de alguna forma la fuerza, la fortaleza del dólar, y todo lo contrario en Chile, como decíamos antes, que quizá esa reducción tan acelerada de las tasas de política monetaria aquí en el país, pues de alguna manera debilitan un poco más al peso chileno, y estaríamos hablando de la principal razón actualmente. El cobre, por su parte, que también sabemos que es un driver importante para el peso chileno, la semana pasada tuvo un alza de un 3%. Esto se debe principalmente a que en las últimas jornadas de la semana pasada el dólar también se debilitó un poquito después de conocer ventas minoristas en Estados Unidos, y esto hace que las materias primas pues tiendan a subir. Sin embargo, esto no ha ayudado mucho tampoco al peso chileno. Joseba, y tú mencionaste las minutas de la Reserva Federal que conoceríamos a mitad de semana. ¿Qué mensaje podríamos ver ahí que haga cambiar en una u otra dirección el panorama? ¿Hay algún mensaje que esté esperando el mercado de esas minutas? Yo diría que un mensaje muy similar al sentimiento actual, ¿no? Durante la última reunión se decidió mantener los tipos de interés estables entre el 5,25 y 5,50 en los Estados Unidos, y en principio, como decía antes, esto está en línea con lo que el mercado espera y con lo que el mercado espera para los próximos meses, ¿no? Entonces, yo no esperaría grandes noticias o grandes datos adicionales en este nuevo informe de política monetaria de la última reunión. Sin embargo, sí que es cierto que estos informes, dependiendo un poco del tono, ¿no? de algunas frases, de algunos comentarios, tienden a gatillar algo de volatilidad. Pero en principio, el escenario principal respecto a este informe, es ver un poco estabilidad en el sentimiento y bueno, no esperar mayores movimientos de tasas, en este caso, como decíamos, hasta mediados del segundo semestre del 2024. José, en visión de ustedes, ahí en Admirals,
Este rango de los 970 pesos, ¿se va a mantener como una barrera psicológica en el corto plazo o hay factores que podrían...? Porque acá está el temor de ver nuevamente lo que ocurrió hace un tiempo atrás, de ver de nuevo el dólar, el tipo de cambio por sobre los 1.000 pesos. ¿Qué debería ocurrir para que traspasemos esta barrera y nos dirijamos a ese punto? Sí, bueno, ciertamente ya la cotización del dólar ya está por sobre los 970 pesos, es decir, que esa barrera ya está superada. Durante la semana pasada también vimos cómo la superaba en varias ocasiones. Con lo cual es posible que podamos seguir viendo ese escenario alcista. La tendencia técnica y fundamental en principio es positiva para el dólar, más negativa para el peso. Podríamos seguir viendo movimientos alcistas. Y bueno, a partir de aquí ya estamos viendo objetivos de octubre de hace un par de años, ¿no? La cota de los 995, incluso ver el dólar cotizando por sobre los 1.000 pesos. Esto queda un poco lejano, ¿no? Sin embargo, si nos vamos al gráfico, si nos vamos al precio, pues nos damos cuenta que no es un salto tan grande. Sin embargo, de momento, bueno, hay que esperar a ver el comportamiento del precio a inicios de esta semana. Como decíamos antes, hoy es festivo en Estados Unidos. Esperaríamos un dólar bastante tranquilo, pero bueno, si ya rompe en las próximas horas, próximas jornadas, los máximos de la semana pasada, pues sí que podríamos seguir viendo el dólar pues con movimientos alcistas a buscar ya máximos de hace un par de años. Joseba Rodríguez, y vamos a estar muy atentos a lo que vaya sucediendo, por ejemplo, el miércoles y con otros datos que podríamos conocer esta semana que vayan moviendo de alguna manera el dólar, así que vamos a tener algún nuevo contacto próximamente. Joseba Rodríguez, director regional para Admirals, muchas gracias por este análisis de inicio de semana respecto al tipo de cambio. Un saludo, muchas gracias. Bueno, nosotros llegamos hasta acá, 8:27. Termina Agenda Económica AM, pero usted, por supuesto, puede seguir informándose con todas las noticias que han marcado las últimas horas en Noticias Express con Fresia Soltov.